010123. ¿Ya? No hay ningún código secreto, sino que simplemente estamos en la semana 1 del día 1 del año 2023 de nuestro Señor Jesucristo. Providencialmente, el primer día del año es el día del Señor, ¿ya? Y esto es importante. Yo le decía anoche, mandaba un mensaje al grupo de la iglesia, que lo importante es el día del Señor. Bueno, para algunos esta fecha uno analiza, hace un examen, qué sé yo. Mañana empiezan todas las dietas, empiezan todos los desafíos, empezamos ordenados. Yo ya mañana empiezo a hacer ejercicio. Se da cuenta que especialmente los días lunes, aunque podemos sacar la excusa mañana es festivo, así que no, el martes, ¿ya? Pero lo importante es que el Señor nos ha traído a este primer día del año 2023. Cerramos el año 2022 ilustrando sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y dijimos que la soberanía de Dios es Dios llevándonos en un barco con un fin, un transatlántico, vamos ahí, hacemos lo que queremos, entre comillas, dentro del buque, pero no cambiamos el rumbo ya determinado por el Señor. Eso se llama la voluntad soberana de Dios, no la podemos cambiar. Sí somos responsables de las decisiones que tomamos. Usted ya navegó 365 días más. ¿Qué tal el viaje? ¿Ya? ¿Qué tal su obediencia a la voluntad revelada de Dios? Porque Dios no pide que obedezca lo que yo no sé. Eso hay que tener cuidado. ¿Cómo voy a obedecer y decirle gracias, Señor, del accidente que voy a tener mañana si no sé qué va a suceder? Pero sí tengo que obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Ya? Ahora, deseo que iniciemos esta travesía del año 2023 profundizando un poco lo que dejamos el año pasado, ya que estuvimos hablando, especialmente yo quiero que en nuestra mente esté esa imagen de que la voluntad soberana de Dios para mi vida, voy en un transatlántico, un buque con un destino que Dios ya tiene trazado. Lo que pase entre medio no va a desviar el rumbo del buque, pero sí soy responsable, y lo vamos a ver, de lo que hago dentro del buque. Así es. ¿Ya? Pero no por eso voy a cambiar lo que Dios ya tiene destinado. Como yo le decía el ejemplo el domingo pasado, el día que yo nazco y el día que me voy a morir ya está determinado por Dios. Aunque yo tenga los mejores médicos, 50.000 máquinas alrededor, no voy a vivir un segundo más de lo que Dios ya tiene determinado. Por ejemplo, eso es su voluntad soberana. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículos 9 al 24. Romanos, capítulo 9, versículos 9 al 24. Yo quiero que lo leamos en forma alternada. A lo mejor no se ve muy bien ahí, muy chiquitito, pero usted va al libro de Romanos, capítulo 9, versículos 9 al 24. Vamos a seguir hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Si lo encontró, lo vamos a leer entonces en forma alternada. Dice así, Romanos 9, 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre,
¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. ¿Ya? Tenemos que recordar y tener una palabra de advertencia en este viaje, ¿ya? Para que no nos volvamos locos dentro de este transatlántico, dentro de este viaje. Todo ser humano que quiere vivir glorificando a Dios debe entender que hacer la voluntad de Dios rara vez es fácil, ¿ya? Normalmente es difícil de realizar debido a nuestro pecado. Hay una lucha. Pero sucede que cuando vemos eso, que hay alguna lucha, algunos creen que como la vida cristiana es una lucha constante, creen que es una vida miserable. No, yo luchando en pecado, no gozo de nada, no. Nos hemos totalmente equivocado si pensamos eso. La vida es hermosa, está llena de desafíos que tenemos que superar. Sin embargo, es una lucha contra nuestra naturaleza de pecado, ¿ya? La que por la gracia de Dios podemos someterle y caminar en la voluntad de nuestro Creador. Dios no va a pedir nada que no podamos cumplir de su voluntad revelada, nada, ¿ya? No hay Dios me va a pedir que salte del 7º piso y no me pase nada porque tengo fe, no. Va contra la naturaleza, va contra la lógica, ¿ya? Lo que sí, Dios espera que vivamos en obediencia y responsabilidad cumpliendo su verdad revelada en la Escritura. Lo que está. Eso es lo que Dios quiere que cumplamos. No me está pidiendo que cumpla algo que no sé o algo que escapa de mí, ¿ya? Que simplemente yo tengo que observar. ¿Se dio cuenta el otro día? No recuerdo, parece que fue el sábado. Después de la lluvia vino un meneíto. Fue fuerte el temblor, no sé si lo sintió, pero fue fuerte, ¿ya? Muy fuerte, ¿ya? ¿Y qué hace el hombre ahí? Nada. ¿Qué puedo hacer? Aparte de ver que no me caiga nada encima. Pero sí lo que yo tengo que mirar es la responsabilidad de cumplir la voluntad revelada en la Escritura, en la palabra de Dios. Ya, esa que he escuchado por tanto tiempo. El otro día me pasó algo anecdótico, como estamos ordenando la oficina y todo, como yo le digo, desechando cosas, regalando, rematando material, etc. Porque hay mucho material duplicado, quintuplicado algunos. Me aparecieron 2 cartas, ¿ya? De dos hermanos que me avisan que renuncian a otro lado y se vienen acá a la iglesia. Y yo leí lo que decía la carta, ¿ya? Y son como 12 años más o menos, un poco más. Y una de las frases que ocupaban decía: necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Bueno, espero que se haya cumplido la meta. Usted está creciendo. La pregunta es si con la ayuda de Dios estoy obedeciendo todo lo que he crecido, o si he crecido realmente en el Señor. Ahora, la soberanía de Dios es un misterio para el hombre. La verdad es que es un misterio, ¿ya? Si lo miramos objetivamente. Ningún ser humano puede predecir lo que Dios va a hacer. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. No sabemos. Podemos imaginar, podemos suponer, pero no sabemos lo que Dios va a hacer, uno que va a hacer y el otro va a permitir que se haga. No sabemos, ¿ya? Él nunca se frustra y nunca se pregunta qué va a ocurrir con el mundo en el futuro. ¿Por qué? Porque Él reina con sabiduría sobre todo y siempre lleva a cabo su plan, el cual no puede ser alterado o estorbado. Hermano, ningún ser humano, ni Moore, ni Bill Gates, ni Bill, ni nadie puede alterar lo que Dios ya tiene predeterminado
lo que Dios tiene decretado, por ejemplo, para nuestro país. ¿Ya? A veces cuesta entender los designios de Dios, pero Dios es así. ¿Ya? No olvidemos que hablar de la soberanía de Dios es tratar de explicar lo inexplicable. ¿Ya? Ahora, nadie puede realizar esa tarea. Por eso lo que realmente necesitamos es creer en Dios y obedecer lo que entendemos, lo que conocemos. Y no empezar a escudriñar los misterios de Dios, que son misterios de Dios, que es plan de Dios. Lo que sí tenemos que estar tranquilos es que no se le escapa nada al control de Dios. Ahora, nos cuesta de repente decir, pero Señor, ¿cómo en tu soberanía, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, permitiste que se quemaran 300 casas en Viña del Mar? Oye, esa es la pregunta típica, que quizás el cristiano se lo ha hecho. Hay misterios, hay causa y consecuencia, o sea, hay un montón de respuestas para eso. Lo único que yo digo es que el ser humano somos tan astutos, se da cuenta que para los triunfos, para la victoria somos antropocéntricos, o sea, lo logramos. Qué bueno. Eso es ser chileno. Para la desgracia, somos cristocéntricos, le echamos la culpa a Cristo, a Dios. La desgracia la tiene culpa a Dios, los éxitos los tengo nosotros. Y la palabra de Dios dice que el Señor está en ambos casos, con un propósito. Entonces, cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos hablando de un misterio para el hombre. ¿Ya? Ahora, lo que nos tiene que tener claro es que no podemos pensar en Dios como un hombre que cambie de parecer o se sorprende por las cosas que pasan. Ahora, su plan incluye todas las cosas que ocurren. Para Dios no hay sorpresa. Porque Él ya lo tiene decretado, ya lo tiene controlado. ¿Ya? El Dios soberano decretó los tiempos peligrosos como los tiempos de paz. ¿Ya? Los tiempos de dolor como los tiempos de consuelo. Los tiempos de incomodidad como las temporadas de comodidad. La seguridad y la tranquilidad y los momentos de inseguridad e intranquilidad. ¿Qué nos espera este 2023? Dios ya lo ha decretado. ¿Ya? No va a escapar. ¿Ya? Ahora, no significa que por ser hijo de Dios, cuando tembló el otro día no se movió mi casa. No, vamos a vivir consecuencias también. Pero sí tengo que saber que aunque se mueva la casa, no, aunque la tierra tiemble, estamos por ahí, tenemos que confiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ¿ya? ¿Qué nos espera el 2023? Dios ya lo ha decretado. Dios no depende de nadie y solo Él ocupa el trono que ninguno puede ocupar. Nadie puede vencerlo ni impedir sus planes soberanos. Satanás lo intentó, fue expulsado. ¿Ya? Cualquier hombre que lo intente, Dios no lo va a permitir. Entonces, tenemos que empezar siempre una nueva etapa. Y no es necesario, hermano, un 1 de enero. Cada día es una nueva oportunidad que Dios me entrega de recomenzar, de retomar lo que he dejado a un lado, de poder volver mis ojos a Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Es el único que yo puedo confiar, que no va a cambiar, ¿ya? Que no me va a traicionar, que no se va a levantar un día de mal genio y no va a contestar nada de lo que yo le pida, sino que Él no cambia, es inmutable. Entonces, cuando nosotros miramos y cuando experimentamos situaciones difíciles, Dios continúa siendo soberano, inclusive en las cosas más extremas que puedan pasar. ¿Ya? Lo cierto es que el Señor sabe por qué estas permanecen. Las permiten con un propósito. Hermano, no sé, puede que sí, que dentro de todos los damnificados de este incendio hubo algún cristiano. No sé si usted lo supo, pero puede suceder. ¿Cómo cristiano se le quemó todo? No sabemos. Ya a mí me han hecho varios la pregunta, bueno, ¿y dónde estaba Dios? En esto, yo digo en el mismo lugar, sentado en el trono, gobernando. ¿Ya? Podemos dar muchas explicaciones, no sabemos los misterios de Dios. Lo único que sé es que Dios no se goza en el sufrimiento humano. Pero el ser humano siempre cosecha muchas cosas en su vida. Entonces, cuando no podemos explicar lo que ocurre, Dios siempre sabe el por qué. ¿Ya? Y cuando pasa algo que está más allá de nuestro entendimiento, podemos descansar en su sabiduría ilimitada, ¿no? De repente, Señor, mira el diagnóstico que salió, mira el resultado, peor de lo que yo espero. Cuesta, no sabemos.
A veces a lo mejor hemos cooperado, aunque cooperemos el diagnóstico, Dios tiene controlado ese diagnóstico, ese presente, ese futuro. Yo debo descansar en Él. Amén. ¿Ya? Debo poder levantarme en Él, continuar tomado de la mano de Él, que es lo más desafiante que podemos poner en nuestra vida. No podemos explicar a veces las cosas, pero Él sabe por qué. No importa si hemos perdido la esperanza y creemos que no existe una salida. El Señor al final siempre nos llega a buen puerto su plan. El barco no cambia. Nos conforta en medio de la dificultad. Eso fue lo que dijo Job. ¿Ya? Yo estoy a cargo. A pesar del dolor y el sufrimiento que estás experimentando y a pesar de que no entiendes lo que ocurre, yo reino sobre ti. El libro de Job es fabuloso para entender. ¿Ya? Cómo Dios es soberano. Y vamos a ver, hermanos, para comprender mejor, quiero que busquen los que están acá en su Biblia unos versículos de Job y para saber quién está en control de la situación. ¿Ya? ¿Quién está en control de la situación? ¿Ya? Entonces, hay versículos, hay preguntas retóricas, pues ver que Toño, Natalia, Ingrid, que estén con su Biblia, a ver, ¿quién me lee Job 38 del 2 al 7? ¿Ya? ¿Y el 12 y el 22? Job 38, 12. ¿Ya? ¿Y el 22? Ya, estamos. Escuchemos, ¿qué pasa aquí? Miren. Job 38 del 2 al 7. Fuerte. Ya dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ese es el... Sí, hasta el 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella por ley? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas el alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Bueno, mandado... ¿perdón? Sí, hasta el 7, no, hasta el 7. Hasta el 7, después el 12. Alguien me... 38, 12, por favor. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Hermano, pregunta retórica. Yo creo que Job, después que le presentó su argumento, y tenía buen argumento, ¿eh? Era temeroso de Dios, era un hombre dadivoso, una familia hermosa, podríamos decir una persona con mucho dinero, pierde todo, o sea, tenía todo el derecho de hablar, pero Dios le dice, ya, vamos a conversar, responde. Cuando yo hice la tierra, ¿dónde estaba? Cuando yo dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que se fue achicando Job. ¿Ya? O Dios le está diciendo, ¿quién está en control de todo? ¿Quién está en control de todo? Después de las preguntas que el Señor le hizo, demostrando por medio de ellas su grandeza y poder, Job había oído lo suficiente para proferir las siguientes palabras. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Job 42, versículo 1. Yo sé, o como cantamos nosotros unidos, dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Ya? Yo conozco que todo lo puede, Señor, que tú estás en control de todo. Nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios para mí. Incluso en los momentos más oscuros. A pesar de mi impotencia e ignorancia, el Señor siempre tiene todo bajo control. Siempre. Hermano, y eso a veces nos cuesta. Especialmente cuando el asunto es... No hay salida, humanamente hablando. Un diagnóstico final y una desgracia que se repite. Y mi conciencia que no me deja tranquilo. ¿Ya? Aún así, Dios está en control, está trabajando. Por eso cuando usted le pregunta en frente a una desgracia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde mismo? En el trono. No se ha movido. Y está cuidando de mí. Me está dando la oportunidad de volver los ojos a Él. ¿Ya?
Dios compartió con Job una cascada de preguntas que le hicieron reflexionar y le recordaron que el Señor controla todo lo que ocurre. Interesante su actitud al reconocer que él no era nada y que Dios lo era todo y gobernaba el mundo con sabiduría y poder. Job 42, versículos 3 al 6, dice así: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, hablando de Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya, interesante. Ahora, lecciones que tuvo que vivir para aprender. Hermano, lo que pasa es que como ser humano no queremos sufrir. Me mandaban a mí con muy buena intención un video de 1 minuto y tanto sobre que el nuevo año el aterrizaje de un avión, no sé si lo ha visto ahí, y preparen el aterrizaje, que le vaya bien, y deje fuera, no traigan el equipaje, el dolor ni nada. O sea, una vida sin dolor. Es que todo lo que buscamos, nadie quiere estar sufriendo. Pero dentro de nuestro andar también está periodos como los que quizás vivió Job, vamos a tener que vivir este año 2023. ¿Ya? Muchas veces no entendemos el obrar de Dios en medio de nuestras vidas o en el mundo cambiante en el que vivimos, pero podemos estar seguros de que ninguna situación está fuera de su voluntad determinada. ¿Ya? Él es el Dios que no tiene un reloj porque Él creó el tiempo. Es quien sostiene la vida en la tierra y nos creó con un propósito. Él en su buena y sabia voluntad nos puso aquí, en este momento de la historia, para que cumplamos su propósito divino. No es casualidad, hermano. Ninguna situación está fuera del control de Dios. Nosotros miramos lo que está pasando y muy buen diagnóstico, si somos objetivos. Y a lo mejor es verdad, pero aún sobre eso está el Señor. Amén. El Señor que nos sostiene a su pueblo, su fidelidad. ¿Ya? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, dice Filipenses 4, ¿ya? Conforme a su misericordia. Soy el que te sostengo de la mano derecha y te digo no temas. O sea, hay promesas. ¿Por qué están esas promesas? Porque este barco, este transatlántico, se va a mover mucho. Y se mueve mucho. Y a lo mejor está zozobrando por alguno, pero para el que confía en el Señor sabe que Él está en control de todo. Entonces tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Ahora, cuando hablamos de soberano, que alguien es soberano, se dan cuenta que todavía acá en el mundo hay reinado, todavía hay reyes soberanos, ¿ya? Hubo una reina que no sé cuántos años reinó, la reina Isabel y todo, era soberana. Pero cuando la Biblia nos habla de soberano, esta persona o este personaje tiene que tener ciertas características. Vamos a ver qué la reúne. Primero, debe tener una perspectiva completa de todas las cosas. Eso es soberano. No tiene que estar mirando en parte. Una persona que ve todo el panorama. O sea, si es soberano tiene que ver pasado, presente y futuro. Ya. Segundo, el soberano no puede ser vencido por nadie, por lo tanto no teme a nadie. Tiene que ser invencible. Ya. Tercero, él siempre sabe lo que es mejor y nunca comete una equivocación. Además, siempre juega con rectitud. Interesante esta característica de un soberano. Cuarto, posee la capacidad de llegar todo el cumplimiento de su voluntad. O sea, nadie le impide lo que va a hacer. ¿Ya? Quinto, es invencible, inmutable, no cambia, infinito, no tiene principio ni fin, autosuficiente, no necesita a nadie, omnipotente, tiene todo poder, omnisciente, conoce todo y omnipresente, está en todo lugar. Debe tener, para ser soberano, el poder de crear de la nada en lugar de una mera habilidad para inventar algo de una materia preexistente. El hombre, todo lo que ha inventado tiene que tener una materia preexistente. El único que ha creado de la nada es nuestro Dios soberano. Debe dirigir los destinos también este soberano, en lugar de ser un destino, y controlar los fines sin depender de nadie. O sea, no, el soberano
espero que tal persona me obedezca, o si no voy a tener que cambiar al plan B. No hay plan B. Porque su plan no es frustrado, no es cambiado. Las dos últimas características de llevar a cabo planes seguros. Y por último, nunca anda a tienta o adivinando. Hermanos, ese único soberano es precisamente Dios. Si hablamos de soberano, Dios es nadie más. Esas son las características del Dios que me ha mantenido. Me mantuvo el 2022 y me va a mantener el 2023. ¿Qué mejor apoyo puedo tener? El Señor es quien determina todo lo que ocurre y dictamina lo que no va a suceder. Está dentro de lo que Él tiene determinado. ¿Qué le va a pasar al país? ¿Qué te va a pasar a ti? ¿Qué no te va a pasar? Lo tiene decretado, pero también es una voluntad que conocemos y debemos someternos a ella. Solo Él es libre para elegir lo que le plazca y sus deseos siempre son perfectos y justos. Todos los demás dependemos de su voluntad. Hermano, Dios no es un Dios caprichoso. Hoy día me levanté de mal y dice Dios, terremoto, incendio, ciclón. No. Es justo. ¿Ya? Sus deseos son perfectos, especialmente para su creación. Esto lo vemos claramente en el poder soberano del Señor y la salvación de los hombres. Voy a pedir que mi hermano Antonio busque Romanos 9:11. Para la salvación no depende de la persona que quiere, sino de Dios que es soberano. ¿Qué dice Romanos 9:11, por favor? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Está hablando de dos. ¿Quién eran? Los que venían en el vientre. Jacob y Esaú. No habían nacido, uno venía predestinado a salvación y otro no. Para decir que no depende de las obras, sino de la misericordia del Señor. Él es soberano en ese aspecto, ¿ya? La voluntad del hombre no es soberana, hermano. Ni siquiera es libre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña que nuestros deseos son siervos de la naturaleza caída y pecaminosa. El hombre no es libre, ¿ya? Aunque debemos aclarar que cuando alguien nace de nuevo, o sea, cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, recibe una nueva voluntad que puede obedecer a Dios. El cristiano puede obedecer a Dios, por eso es responsable, ¿ya? Ahora, continúa la lucha con el pecado, puede, pero un no creyente no puede. Ya no puede obedecer a Dios, ¿ya? La Escritura nos enseña que la voluntad del hombre no regenerado está sujeta a su maldad. No importa cuánto la persona quiera negarlo, eso es algo que lo sabemos por la Biblia. Enseña, y por lo que vemos día a día a nuestro alrededor, los no creyentes hacen gala de su libertad, pero lo cierto es que ellos son esclavos de su pecado e incluso esclavos de Satanás. Interesante, ¿ya? ¿Qué dice Juan 8:34? Juan 8:34. Juan 8:34. Lucas, Juan 8:34. Dice así. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, que lleva una vida de pecado. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Segunda de Timoteo 2. Lo leo. Por favor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ya, veíamos nosotros un estudio que estamos haciendo sobre ética cristiana, que las obras de los no creyentes también Dios la usa, pero Dios la aborrece igual, por la fuente de donde viene. ¿Ya? Dios ocupa a todo, hermano. ¿Ya? Como alguien decía, todos los mundos bailan con Dios, hasta el diablo. Hasta el diablo cumple su propósito en las manos del Señor. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver que la voluntad del hombre no regenerado está sujeta a su maldad, por más que hagan cosas buenas. ¿Ya? Porque donde tiene que tener un corazón regenerado, un corazón convertido. Entonces, hermano, ningún ser humano puede predecir lo que Dios va a hacer. ¿Ya?
Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él nunca se frustra y nunca se pregunta qué va a ocurrir con el mundo en el futuro. Reina con sabiduría, sobre todo, y siempre lleva a cabo su plan, el cual no puede ser alterado o estorbado. ¿Cuál será el plan para tu vida y para mi vida? En parte lo conocemos de la palabra de Dios, lo que está manifestado, pero dice en el Antiguo Testamento: yo tengo para vosotros pensamiento de bien, no de mal. Ya, ahora, algunos los confunden y dicen: me tiene que ir todo bien. No. Una enfermedad terminal, una desgracia también puede estar dentro del propósito de Dios con un fin. Entonces, tenemos que tomarnos de la mano del Señor. ¿Significa esto que el hombre no es responsable por sus hechos? Por supuesto que no, porque algunos dicen: bueno, si Dios tiene todo predeterminado, sucedió, no puedo hacer nada. No es así, hermano, no es así. Sino que la Biblia está llena de referencias acerca de la responsabilidad del hombre delante de Dios por los pecados que comete, y no podemos negar ni la soberanía de Dios ni la responsabilidad humana, porque la Biblia habla acerca de las dos cosas. Dios es soberano, tiene un plan para este año, para Chile, para ti, para mi vida, y no va a cambiar. Pero yo soy responsable de obedecer la voluntad revelada que está en la palabra de Dios en la Escritura. ¿Ya? Por eso soy responsable. Ahora, el no creyente, alguien dijo: mejor no ser el no creyente porque no es responsable, pero está condenado. Así es. La diferencia es que tú tienes la salvación, tenemos la vida eterna. Entonces, yo les quiero animar en el Señor para que el barco sigue. ¿Cuántas tormentas este año? No sabemos. Pero hermano, ese barco, ese plan para tu vida no va a cambiar. Así es. ¿Ya? Para que sí yo sea motivo de bendición, Dios me ayude a ser responsable, ¿ya?, por mis hechos, por lo que el Señor tiene puesto para mi vida este año. Yo quiero bendecirle al Señor, agradecer el tiempo que usted también dedica y necesita del Señor, y lo importante es que no nos olvidemos de esto. Me queda un mensaje más acerca de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana, ¿ya? No es para colocarnos en una posición: bueno, va a suceder porque Dios lo tiene predeterminado, así que me da lo mismo hacer. No, yo soy responsable también de lo que hago dentro del buque, ¿ya? Porque eso va a afectar, no el rumbo, pero sí va a afectar mi relación con los demás, sí va a afectar mi relación con el capitán del buque, sí va a afectar mi relación con lo que Dios tiene para mi vida. No el fin, sino la forma. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas que aunque no podemos predecir lo que vas a hacer, sabemos que es bueno. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu pueblo presente como el que está virtualmente, y que este año podamos seguir tomados de ti, y por eso te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.